Seguramente la infancia y la adolescencia de muchos de ustedes estuvo poblada de robots. Dependiendo de las edades de cada uno, les resultarán más o menos conocidos los casos de Robocop, Robotina, Terminator o los Transformers. Algunos de los jóvenes uruguayos de hoy pueden saltearse a aquel mundo de la ficción. Algunos de ellos se dan el lujo de entretenerse con robots que no solo son reales, sino que además están construidos por ellos mismos. ¿Qué les parece? Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de Pedro y de Guillermo, de 15 y 17 años, que ya están aprontando las valijas para viajar a China, donde tendrá lugar la RoboCup 2015, la competencia internacional más importante del mundo a propósito justamente de robots. Esta mañana les hemos pedido que nos acompañaran y han venido junto con su mentor, Federico Andrade. Vamos a los saludos entonces. Pedro es Pedro Sales. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Guillermo es Guillermo Trinidad. Buen día. Bienvenido también. Y Federico Andrade, que es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Federico, también gracias por tu presencia. Buen día, gracias por la invitación. Dije las edades de los otros dos, no la tuya. ¿Cuál es? 33. Ah, 33. Tampoco es que estás muy lejos, ¿no? Más o menos. A Pedro Sales, algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan. Dije que tiene 15 años, pero hace ya tiempo que comenzó con esto de los robots. Desde los 13 empezamos a tener noticias de él a través de competencias acá, las competencias de Sumo Robot, una de las cuales ganó. Y el año pasado obtuvo un primer premio en la RoboCup, en la 2014, allí en el torneo más importante del mundo en materia de robots, que ese año se desarrolló en Brasil y donde compitió en la categoría Rescate. Ya hablaremos de las RoboCup, pero yo dije, tenés 15, a los 13 ya empezaste a hacerte conocer. ¿Cuándo y dónde arrancó tu amor por los robots? Y probablemente fue realmente desde chico, cuando desarmaba juguetes y para ver cómo funcionaban. Y después, cuando tuve el primer contacto con la robótica, definitivamente fue en el evento de Sumo Robótico, que es un evento de sumo de robótica a nivel nacional, que se realiza todos los años, lo organiza la Facultad de Ingeniería, y ahí fue donde vi los robots andando solos y toda la gente programándolos, y me despertó un gran interés, y después el año que viene ya hice mi primer robot y lo llevé para mostrar ahí. Desde chiquito desarmabas artefactos de estos, ¿por qué? Y quería saber cómo funcionaban los juguetes, quería, no sé, sacar los motores, los cables, y después hacía otras cosas, lucecitas y circuitos. Pero en la charla TED contaste hace pocos días que en tu familia hay un ingeniero en electrónica que algo empujó. Sí. Fue el que me empujó, el que me regaló el soldador, que fue lo que me permitió desarmar cosas y soldar y crear cosas nuevas. ¿Pero la inquietud venía de antes? ¿Qué fue primero? ¿El tío o la inquietud? Venía de antes, de que me dieron un destornillador a los 4 o 5 años y ahí desarmaba juguetes. ¿Y Guillermo, cuándo se entusiasmó con esto? Y básicamente en la escuela, cuando empecé a programar, cuando llegaron las Cebalitas, me acuerdo clarísimo, fue en sexto, creo que en el 2009, si mal no recuerdo. Y empecé con la Cebalita a programar y después en el liceo ya llegaron los kits de robótica de Plan Ceibal y debo haber sido el primero del liceo en interesarme y meterme con eso. Hoy, ¿qué está estudiando cada uno de ustedes? ¿Pedro? Yo estoy en cuarto de liceo. Yo estoy haciendo sexto de ingeniería. Hace un rato, cuando estábamos por empezar la entrevista, charlábamos de esto con ellos dos, de los orígenes de esta pasión. Y después que los dos me contestaron fuera de micrófonos, Federico, el mentor, dijo, ¿y a mí no me preguntás? En el caso de Federico, que repito es un poco más grande, ¿de dónde arranca el interés? Bueno, lo que te decía, eso me lo contó mi madre, pero siempre me resultó muy gracioso. Y es que cuando yo volvía del jardín con los dibujos que vuelven todos los niños, yo volvía con un dibujo de una casa que le salían brazos mecánicos con engranajes y siempre era lo mismo. Y mi madre estaba un poco preocupada. Pero siempre engranajes, bueno, y mecanismos y cosas raras. Y 3 años después, cuando mi hermano entró a llegar del jardín, volvía con su dibujo de una casa, una familia y un perro, mi madre dijo, bueno, al menos uno me salió bien.
Y bueno, entonces siempre, y en eso pareció con Pedro, siempre desarmaba los juguetes y todo para ver qué tenían adentro. Pero nunca, o sea, siempre fue muy individual, nunca, no tenía forma de explotar mucho eso, digamos, como que armaba mecanismos pequeños, a veces los llevaba al liceo, pero quedaba en esa porque la robótica todavía no estaba desenvuelta. ¿Te hubiera gustado estudiar en estas épocas de Plan Ceibal y compañía? Hubiera sido lindo, pero igual, o sea, lo estoy viviendo con ellos, o sea, lo disfruto como si estuviera 15 años, porque veo lo que logran ellos y me encanta y está buenísimo. En la competencia, de hecho, que capaz que ahora después nos preguntás, pero solo dejan entrar a los estudiantes, que está bien, porque son los que tienen que trabajar. Pero digamos, la primera vez que fuimos yo quería estar ahí, le digo, ¿cómo no voy a entrar? No, me echaron. Aclaremos antes de seguir de qué hablamos cuando hablamos de robots, porque quizás algunos oyentes pueden pensar en los robots de juguete, ¿no? Los que se mueven a control remoto. Acá no estamos hablando de eso. No, definitivamente no. No son a control remoto, son totalmente autónomos. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es que son autónomos? Que, o sea, ellos tienen un programa, tienen un cerebro, si se quiere, y tienen un programa que, dependiendo de lo que detectan los sensores, de sus condiciones en el ambiente que puede detectar, realiza distintas acciones, que están preprogramadas, pero nadie está controlándolo, nadie lo ve con un control remoto, le dice ahora anda para la derecha, anda para adelante, anda para atrás, sino que él, dependiendo de lo que ve más distancia de un lado, más distancia del otro, ve un obstáculo adelante, realiza decisiones. Uh-huh. ¿Inteligencia artificial, entonces? Se podría decir, pero sí. Es un inicio. Un inicio bastante básico, pero sí. ¿Qué ibas a agregar, Guillermo? No, nada. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron ellos. ¿Pero les asusta el término inteligencia artificial? No, pero a veces le queda un poco grande capaz a estos robots. Hablando de grande, ¿de qué tamaño son? Capaz que los oyentes que están conectados a internet pueden ver lo que tenemos arriba de la mesa, pero descríbanlos ustedes. Por ejemplo, que yo tengo a mi izquierda, tiene, ¿cuánto? 25 centímetros por 20, 20 por 20, una cosa así, ¿no? 20 por 20 por 20, capaz con un poco más de altura. Aquel, el otro, el malo, el metálico, ese sí, ese está cuadradito, 20 por 20. Pero tienen ruedas, cuando capaz que muchos oyentes se imaginan un robot de aspecto humano, ¿no? Que camina y que mueve los brazos, no es eso. Y sí, eso es lo que generalmente piensa todo el mundo. Ya de las películas de ciencia ficción, la gente se imagina robots con patas y que hablan y que toman decisiones y que tienen personalidad, pero no. O sea, por ahora la robótica mundial está lejos de eso. O sea, de eso que es ciencia ficción en realidad. Los materiales, ¿de qué materiales son los robots que ustedes utilizan, elaboran? Y bueno, el de la RoboCup ahora está, tiene los motores y las ruedas son sacadas del kit Lego. Y está hecho con placas de PVC, que en verdad empezó para hacer un prototipo, pero ahora parece que va a quedar bastante definitivo. Y es como mezclado piezas de Lego con el PVC y las piezas, obviamente, del robot. Sí, cuando hablan de piezas de PVC, yo aclaro que por lo que veo acá, porque lo tengo bien cerca, son piezas de PVC cortadas, cortadas con una sierrita, ¿no? Sí, con una trincheta. Y también tiene algunas piezas impresas en 3D que pudimos hacer para los motores, para ensamblar los motores. Pero sí, o sea, es todo bastante casero, o sea, son piezas que vamos encontrando como decía Guille, de los kits que tenemos nosotros y de alguna otra pieza. Y bueno, y va tomando forma de a poco. Ustedes trabajan en robótica en sus ratos libres, ¿no? Por fuera de la clase en el liceo, por fuera del tiempo que dedican a estudiar en sus casas para el liceo. ¿Cuál es la motivación? Y no sé, la de construir robots, la de como todo hobby de poder... ¿Es un hobby? ¿Lo llaman así, hobby? Y yo lo veo como un hobby y como algo a lo que también me gustaría dedicarme, un hobby, trabajo, si se podría decir, o que quisiera hacer un trabajo. Y no sé, lo veo como algo entretenido, crear robots, programar, no sé, como todo también una actividad de aprendizaje que no es solo crear el robot, sino que ir aprendiendo. O sea que está bueno ese proceso de que no... O sea, no sé, vas aprendiendo a la vez que lo haces, entonces es como bastante enriquecedor. Pero también se lo puede ver así, como lo insinuaba recién Pablo, ¿no? Una formación profesional que van adquiriendo con vistas al futuro. En el caso tuyo, Guillermo. Sí, yo la verdad que me encantaría algún día poder llegar a dedicarme a la robótica o a la computación en general, pero específicamente a la robótica. Pero lo que pasa es que acá en Uruguay, por el momento, no hay carreras
dedicadas a la robótica específicamente. Si bien cuando haces ingeniería podés orientarte con algunas materias de la facultad, no hay un título o una carrera específica. Entonces habría que ir a estudiar al exterior. Le pregunto entonces al mentor, al profe, ¿por qué la Facultad de Ingeniería ha estado organizando estas competencias, las del sumo robótico? Bueno, empezó también por ingenieros en computación apasionados por robots, que se empezaron a juntar. El primer sumo eran 4, 2 equipos, 2 contra 2, y la familia que vino a ver, digamos. Y después eso fue ganando adeptos y empezamos a invitar a interesados, a liciales. Y bueno, hoy en día es un evento que cuenta con mucha gente. Algo súper importante es la participación de liciales e incluso de escolares, porque hay categorías para ellos. Pero ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo... ¿Cuál quizás fue desde el principio o cuál terminó siendo el objetivo de estos eventos? Tiene varios. Uno es vincular lo que se hace en Facultad de Ingeniería con la sociedad. Mostrar un poco de qué estamos haciendo. Otra es, que los interesados en la robótica tengan un espacio de encuentro común para intercambiar opiniones, puntos de vista, reflexiones sobre los robots. Básicamente son esos dos los que se buscan. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando viene Guilla a competir, viene Pedro, y entre ellos, que en el sumo son rivales, después se dicen, bueno, ¿y cómo hiciste eso? Y me gustó, ayudarme con esto. Y así pasa con otros equipos, con nosotros mismos, que vemos lo que hacen ellos, que muchas veces ya lo hacen mejor que nosotros, además. Entonces les preguntamos y aprendemos de lo que hacen ellos, y se enriquece, y todos disfrutamos de eso común, que es crear una especie de entidad que toma vida y hace algo por sí sola. Pero ¿por qué se hace todo este esfuerzo en torno a la robótica? Y lo pregunto porque para muchos de nuestros oyentes puede sonar exótico, ¿no? Uruguay fomentando la robótica. Bien, como te decía, hay un tema, comenzó como una pasión que hay un montón de ingenieros dentro del Instituto de Computación que nos gusta la robótica. Nos gusta hacer robots, es eso, crear entidades que toman vida en el mundo real, en el mismo mundo físico en el que estás. Eso además tiene un montón de beneficios, como por ejemplo, que un robot es algo multidisciplinario. Involucra programación, involucra mecánica, involucra electrónica, sin contar la inteligencia artificial, porque si entras en ese campo ya involucras filosofía, lógica, psicología y matemática, un montón de áreas más. Entonces, el solo hecho de crear esa especie de entidad es un gran desafío y te prepara en un montón de áreas. Y además, por la complejidad que tienen los robots, te obliga a trabajar en equipo. Vos podés trabajar solo, pero si querés subir escalones tenés que empezar a interactuar con otros. Entonces, es como que involucra un montón de cosas que, como decía Pedro hoy, te enriquece, te hace que vayas aprendiendo y mejorando. Y ves los resultados, los podés ver visualmente. Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿por qué se llama sumo? ¿Por qué sumo robótico? Porque la competencia inicial que tenía el campeonato de sumo robótico era igual que el sumo que pelean los gordos. Los gordos o no gordos, pero... ¿En qué consiste, ahí está, en qué consiste el juego? Y el Pedro. El juego del sumo consiste en, tal cual como el sumo japonés de personas, un dojo, un círculo negro, ahí como los que están en la transmisión lo van ahí a poder está. ver. En el video pueden observar una de estas competencias. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Claro, o sea, es un círculo negro con un borde blanco y están los robots, que realmente son 2, y se tienen que ver unos a los otros con sensores de distancia y encontrarse, y una vez que se ven se tienen que empujar, y el que queda arriba es el que gana. Gana el robot que logra desplazar al otro o a los otros, sacarlos del círculo. Sí. Y repito, eso no se hace con control remoto. El aparato está programado con anticipación para ejecutar esas acciones según el escenario que encuentre, ¿no? Claro, o sea, tiene sensores de distancia y dependiendo de lo que vean en los sensores va a avanzar o retroceder o girar para buscar el robot. Y es muy interesante la historia porque Pedro contaba, por ejemplo, en la charla TED, cómo su robot para las competencias de sumo fue evolucionando con los años. Al principio no le fue tan bien. Y una de las tantas variantes que le introdujo fue la de agregarle peso al aparato a efectos de que compitiera mejor. ¿Cómo fue eso?
Y fue ya la primera competencia en el Sumo de 2012, que fue la primera que participé, que el robot en realidad podría llegar a ser capaz de empujar a los otros, pero me di cuenta de eso después de la competencia al agregarle más peso, que podía empujarlos mejor. Y después, ya para el año siguiente, dije, bueno, le voy a poner más peso y voy a poner otras estrategias. Busqué otra gente que había hecho robots de sumo, videos en internet y todo tipo de cosas, y vi que algo común era la rampa también. Entonces le fui agregando, o sea, distintas cosas y aprendiendo de los errores que fueron ocurriendo para crear ya esta última versión. Y ahora está ¿no? Este que tenemos arriba de la mesa en este momento, este es el ganador, el imbatible últimamente, el malo, ¿no? Pues tiene cara de malo, ¿no? Es todo metálico, además un metal herrumbrado. ¿Cuánto pesa? Y pesa alrededor de 2,5 kilos. Y Guillermo, ¿a ti cómo te ha ido en estas competencias? Bueno, como dijo Fede, el sumo tiene varias categorías. Yo, las veces que gané, yo fui 2 años. Los 2 años en una categoría fui el primero. Y solo el último año entré al sumo, pero no tuve suerte. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque lo hice con el kit Lego, que es bastante limitado. Y además, bueno, hay robots como el de Pedro que de repente eran mejores. ¿Te sorprendió con lo del peso y el metal? Sí, la verdad que no esperaba, porque si vos vas al sumo está como despegado del nivel que hay en este momento. Ahí. Igual en la otra categoría te fue bien. Sí, en la otra categoría, bueno, el primer año que fui, estaba bueno, como dije, salimos campeones. Yo y mi equipo, que son unos compañeros del liceo. Y este año fuimos de nuevo a la misma también. Y también ganamos con un puntaje perfecto. O sea, nos fue bastante bien. ¿Y qué diferencia hay entre estas competencias de sumo robótico en Facultad de Ingeniería y la RoboCup, la Copa Mundial de Robótica, donde ustedes intervinieron, donde Pedro intervino, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se compite en esta otra? Y yo el año pasado fui a la RoboCup con otro compañero de equipo, que este año ya no está en el país. Pero sí, tiene bastantes diferencias, es bastante más compleja en el sentido que requiere mucha más preparación. O sea, en vez de el sumo de repente, con suerte la puedes preparar capaz que en 1 o 2 meses, pero este requiere ya desde principio de año estarlo preparando para hacer ajustes, porque ya es una tarea mucho más compleja, que es seguir una línea, pero es una línea más fina, toma curvas más pronunciadas, hay obstáculos, y también tiene que manipular una lata, o en este caso unas pelotitas, que las tiene que mover y dejarlas en otro lado. Y, o sea, es una tarea mucho más compleja que requiere de más motores, de más complejidad, más sensores, que tal. Con eso viene más tiempo de preparación y diseño. Y te fue muy bien, ¿no? ¿Ganaste en cuál categoría? Y el año pasado con Joaquín ganamos en la categoría de Super Teams, que consiste... Está la competencia principal, si se quiere, la normal, que es en la que... Ahí va, esa es la competencia principal, que es el robot solo. Tiene que seguir la línea, pasar el obstáculo, y después al final ir a una sala de rescate donde tienen que agarrar una lata y llevarla a una zona segura, que vendría a ser una víctima, la lata. Y... Esa es la categoría como principal. En esa quedamos a mitad de tabla, puesto 14 de 30. Y después está la competencia Super Teams, que te junta con un equipo de otro país que no conoces previamente y te dan 24 horas para hacer un desafío nuevo, que es parecido al desafío original, pero tiene ciertos cambios. Y ahí los 2 robots tienen que colaborar, o sea, tienen que funcionar los 2 bien para lograr hacer esa nueva tarea, y todo hecho en 24 horas, ¿no? Ahí en la misma competencia. Ahí fue que ganaste. En esa fue la que ganamos, junto con el equipo de Estados Unidos. ¿Era obvio que ibas a ganar? ¿Cómo fue? Y no, en realidad, o sea, medio que, o sea, esta otro desafío lo que tenía era que tenía una sala como con arena. Y a nosotros medio nos fue bien en esa parte, porque nosotros teníamos orugas y en el robot como un tanque de guerra, y podía pasar por ese terreno fácilmente, mientras que otros no lo tenían. Ah, ustedes habían previsto un robot que se movía con orugas. Y lo habíamos hecho así porque nos pareció práctico usar orugas, pero nunca nos imaginamos que nos fueran a poner arena. Nosotros esperábamos otro desafío totalmente distinto, pero bueno, coincidió con eso, y también que el otro equipo también andaba muy bien y nosotros estábamos bien. Porque ¿qué pasa? Cuando pones un equipo muy bueno con un equipo capaz que no le fue tan bien, o sea, siempre generalmente termina tirando para el equipo que no le fue tan bien. Porque los 2 robots tienen que hacer la tarea bien. No hace falta, no es suficiente con que uno lo haga bien y otro lo haga mal. Los 2 lo tienen que hacer bien. Entonces, como nuestros 2 robots eran bastante buenos, pudieron hacer el desafío.
podemos decir tranquilamente que sos campeón mundial. Y sí, se podría en una de las categorías. Y esa experiencia, el obtener ese título, ¿qué te implicó? Y no sé, o sea, fue una gran experiencia ya de preparación y de ir allá a la competencia de Brasil, conocer gente que está en la misma, ¿no? En la robótica. Estuvo buenísimo, también enriquecedor, tal cual como el sumo. Vos conocés a otra gente, ya ese equipo de Estados Unidos que nosotros conocimos, aprendimos mucho de estrategias que ellos usaban, que también en real el objetivo de la RoboCup es mostrárselas a todo el mundo, incluso incentivan a los equipos a que hagan blogs y que publiquen luego el código del robot para que otros puedan aprender. Enseguida van a contarnos cómo se están preparando para China. ¿Viajan cuándo? Este domingo no, el otro, el 12 de julio. Bueno, ¿qué aparato van a llevar? ¿Qué desafío tienen por delante? Y vamos a tratar de que alguno de estos bichos haga algo acá arriba de la mesa, ¿les parece? Sí, mejor este. Yo les preguntaba temprano, cuando abrimos el programa, ¿ustedes todavía tienen ganas de alentar a la Celeste? ¿Se quedaron frustrados con la eliminación de la selección en la Copa América? Bueno, dentro de unos días tienen la chance de alentar de nuevo a los colores de Uruguay, porque aquí en el estudio tenemos a la selección que va a participar en la RoboCup 2015. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. El equipo es bastante más pequeño que una selección de fútbol, ¿no? Tiene 2 jugadores en la cancha, que son Pedro Sales, de 15 años, y Guillermo Trinidad, de 17, y un director técnico, Federico Andrade, docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ellos están preparándose para viajar a China porque, sobre todo después de la buena performance del año pasado en la RoboCup 2014, no podían perderse esta oportunidad. Federico, ¿cómo fue tu participación y tu sensación con ese triunfo del año pasado? La participación, bueno, como te decía hace un ratito, en el evento mismo, a los directores técnicos o mentores, como le llaman ellos, los tienen bastante marcados, ¿no? O sea, no te dejan ni acercarte a... Sí, o sea, tenés que estar en el área técnica. Tenés que estar en el área, sí, y nada de protestar ni quejarse. Lo que sí puedes hacer es discutir opciones y estrategias, que eso, bueno, lo hacíamos cuando volvíamos al hotel o bueno, cuando veíamos cómo eran los desafíos. Pero ellos en realidad se desenvolvieron súper bien solos y bueno, la sensación cuando hubo varios momentos, ¿no? Porque dentro de las competencias tenés varias corridas, por decirlo, varias oportunidades para probar y ahí vas acumulando puntos. Uh-huh. Entonces en las primeras arrancamos bien, lo cual venía lindo porque vos en esos días, que es como un intensivo, ellos están 4 días, todo el día metidos ahí mejorando el robot, mejorándolo y probando y mejorando. Entonces ahí incluso mejorás muchas cosas que capaz que te quedaron pendientes. Uh-huh. Y bueno, entonces en las primeras corridas nos había ido bastante bien. Después vinieron un par que nos fue medio flojo, que fue medio difícil, que tuvimos que remontar. Y bueno, después allá al final más o menos levantamos. Eso fue en una de las categorías que contaba hoy Pedro. Y después vino la segunda, que era la de Super Teams, que en esa de primera ya no fue súper bien y fue súper emocionante ver cómo le habíamos hecho... Si bien es verdad lo que dice Pedro, que ya habíamos preparado el robot con orugas, ellos entre los 2 equipos tuvieron que decidir cuál iba por un lado, cuál iba por otro, y además le variaron un poco la altura, le pusieron unas cosas para... una especie de cepillos para sacar la arena que había sobre la pista, o sea, le hicieron ciertas modificaciones y tuvieron que decidir una estrategia con el otro equipo, que además hablaba otro idioma. Entonces eso estuvo bastante interesante, lo resolvieron súper bien y bueno, y después en la primera nomás, que la primera corrida de la segunda competencia, sacamos el mejor puntaje, que eso ya te da cierta seguridad y te mantiene tranquilo y nos dejó contento. Y además un detalle que quería contar es que, como decía Pedro y Guille, ellos se preocupan mucho no solo por el resultado, si bien bueno existe la competencia, sino porque haya interacción entre los equipos, porque aprendas algo, digamos. Y además los jueces van
se preocupan porque sepas defender lo que hiciste, explicarlo y defenderlo. Entonces ellos van mesa por mesa de trabajo de cada equipo y le preguntan qué hicieron, cómo lo hicieron, te piden el código para verlo. Bueno, entonces, además nos dieron un premio por desarrollo electrónico, porque una de las cosas que tenía el robot era avanzado para la edad que tenían ellos. Eso también los jueces lo vieron. Eso no se ve en el robot de afuera, lo ves cuando lo analizás. Entonces, bueno, es otro mérito de ellos. Los dos sonríen, satisfechos. Y el papá de Pedro del otro lado del vidrio, allá en la cabina, más satisfecho todavía. ¿Cómo es el nuevo diseño? Hablemos de este robot, el que está a mi izquierda, el que han estado preparando para competir en China. ¿Qué adaptaciones, qué cambios implica? Bueno, en sí todo el desafío tiene ciertos cambios con el del año pasado y en verdad es un robot totalmente nuevo. Y bueno, uno de los cambios principales es el uso de un celular como cerebro, como controlador del robot en la primera parte del recorrido para seguir la línea y después al esquivar el obstáculo para retomarla de nuevo. Eso todo lo hace con procesamiento de imagen con la cámara del celular, estamos usando el de Pedro, con unos filtros polarizados por el tema de los reflejos. Y después tiene unos motores que son muy potentes. ¿Qué quiere decir motores muy potentes? Aclarémoslo. Son los motores que además, tienen mucha fuerza y son controlables a un nivel, digamos, muy bueno. Vos podés setearle mucho la velocidad. Además tienen una cosa, son los Dynamixel, para los que conocen. Tienen una cosa que se controlan por puerto serial. Es decir que los conectás todos como juntos por una sola entrada. Claro, por un cable manejás el robot entero. Claro, que es un tema que es bastante molesto, en verdad, cuando tenés muchos motores y necesitas muchos cables. A veces la placa tiene ciertas limitaciones y estos motores te lo solucionan. Sí, un detalle, nosotros usamos la cámara porque también aprendimos del año pasado que lo que nos había pasado era que los sensores de línea no funcionaban bien cuando seguía la línea en una superficie plana, pero cuando se encontraba con algún obstáculo o cambiaba la inclinación, ya los sensores no podían detectar bien. Entonces este año con la cámara podemos detectar la línea a la distancia que queramos y no tenemos variaciones, y es como más robusto la detección de la línea. Para los oyentes, para los que no lo están viendo, repito algunas de sus características. Estamos hablando de un artefacto de 20x20 o 25x25, con 4 ruedas de goma, ¿no? Sí. Con una altura de unos 10 centímetros. Justamente en la tapa es que va colocado el teléfono celular del cual estaban hablando, y luego adelante o atrás, en la parte de atrás, sí. Tiene estos otros artefactos. ¿Qué son? Son 3 motores Dynamixel también, enganchados por las piezas que imprimimos 3D con una impresora que tenemos en la casa de Pedro, que nos prestó un Diego Rapetti. ¿Ya está en juego también la impresión en 3D? La impresión en 3D, sí, porque son piezas a veces muy difíciles de conseguir acá en Uruguay, o que demoran cuando las pedís por internet. Entonces poder imprimirlas 3D nos dio una ventaja muy grande. Y usamos 3 motores, que sería como la pinza con la que vamos a agarrar las pelotitas en la segunda parte del desafío. ¿Por qué? Aclaremos eso. ¿Cuál es, en este caso concreto de la competencia en China, la tarea que tiene que hacer este robot? Y este año la tarea es distinta al año pasado. Es parecida, pero todos los años tratan de cambiarla un poco para agregarle más complejidad. Dependiendo ven las cosas que le cuesta más a los robots en los años anteriores y tratan de hacer cambios para que no puedas ir con el mismo robot a 2 años seguidos, sino que tengas que seguir avanzando. Y este año lo que hay, en vez de haber una lata que vendría a ser la víctima, ahora hay varias pelotitas que son varias víctimas, y hay que llevarlas y agarrarlas y dejarlas adentro de una caja, que eso le agrega más complejidad por el hecho de que es un número más grande, y para encontrarlas también es más complejo, porque no son objetos tan grandes, y agarrarlas, levantarlas, o sea, tiene otra complejidad, lo que no te permite usar el mismo robot que usas el año anterior, que eso en realidad está bueno, porque no es que un equipo gane un año y gana el siguiente y gana el siguiente, sino que si no hace cambios respecto a las nuevas reglas que salen, no puede continuar. ¿Podemos verlo en acción? ¿Podemos observarlo rescatando a las víctimas? Sí, ahora tenemos la... ¿Se podrá hacer eso sin que se caiga de la mesa? Sí. Ah. Ahí lo que hace es una prueba de motores. Lo logró, ¿eh? En la que agarra una pelotita, que es la víctima. Y ahora en realidad está programado para rescatar la víctima, pero sería en el escenario y no lo podríamos probar acá. Lo hace. ¿Cuánto tiempo se supone que insume
esa tarea de rescate en total? Y supuestamente alrededor de 2 o 3 minutos sería lo ideal, porque la corrida en total son 8 minutos desde que empezás a seguir la línea, pero hay 2 primeras salas que son de seguida de línea y una última que es de rescate. Y ahí hay como que manejar el tiempo, ¿no? ¿Y cuántos intentos posibles? Y 4 más o menos. sí, o sea, en realidad creo que los intentos son como 3 intentos por zona. O sea, vos estás en una sala, tenés 3 intentos en esa sala, 3 intentos en el pasillo, 3 intentos en otra sala. Y si lo haces en el primer intento está el puntaje, si lo haces en el segundo es un poco menos, hasta que si no lo logras hacer es un puntaje de 0, pero no te quedas trancado ahí, sino que puedes avanzar a la siguiente parte. Pero obviamente sin conseguir puntaje, pero puedes ir avanzando de todos modos. ¿El aparato está listo ya? Prácticamente. Sí. Estamos trabajando en la última zona, que ya tenemos todo como esquematizado en nuestras cabezas, digamos, pero falta plasmarlo en el código y ajustarlo, los últimos detalles. digamos. Explíquenle a los oyentes qué es eso de trabajar en la última zona. Bueno, la segunda parte es cuando tenemos que buscar las pelotitas, agarrarlas y llevarlas a una caja que está en una esquina es como una sala, es como un cuarto que está en una de las esquinas, una caja negra que no sabemos en cuál esquina está. Entonces ahora estamos viendo, por ahora lo que hace es encuentra la pelotita y la agarra. Lo que nos falta hacer, aunque ya tenemos tenemos pensado el método de cómo hacerlo, sería buscar la caja negra y dejar la pelotita ahí y salir a buscar otra, ¿no? ¿Y les da el tiempo? Sí. ¿Están tranquilos? Sí, con el tiempo no es un problema, pero siempre es mejor llegar holgados para poder ajustar los últimos detalles, como decía Fede, y ser más precisos. Es una ventaja estar en vacaciones de julio. Es una ventaja, sí, totalmente. Pedro, Guillermo, bueno, Federico, el profe también. Yo les preguntaba hace un rato, ¿qué es esto para ustedes? Y creo que Pedro utilizaba la palabra hobby. Ustedes son jóvenes nerds, quiero decir, ¿están enchufados en esto todo el día? O, por ejemplo, también juegan al fútbol. ¿Cuáles son los entretenimientos? Bueno, yo en verdad juego al básquetbol. Y bueno, mientras toda mi etapa de desarrollo en la robótica estuve entrenando tanto en Malvin como después en La Rañada, entrenando a veces 4 veces por semana. O sea, tampoco es que es lo único que hago. También, o sea, tengo amigos y salgo de noche, digamos. No es que mi vida es la robótica tampoco. Pedro. No, yo no hago ningún deporte así como profesionalmente, no entreno en ningún lado. Profesionalmente nadie te pedía. Sí. Pero y sí, en realidad me dedico, yo casi todo el día a la robótica, pero sí, obviamente también tengo amigos, obviamente. Pero sí, o sea, me dedico gran parte... No estás encerrado todo el día. No. Bueno, es una aclaración importante. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia el tiempo? ¿Cómo se financia el material que ustedes requieren para llevar adelante estos proyectos? Bien, el principal apoyo que hemos tenido ha sido el Plan Ceibal, nos ha dado un apoyo grande. Después, en cuanto a los materiales del robot, Robotech es una empresa que vende materiales de robótica, que también nos apoyó, y creo que en un ratito vamos por ahí a buscar más. y bueno, después Heavy, que es otra empresa que trabaja con metales, Sí, bueno, también nos ayudó en la construcción del escenario y algunas partes del robot que nos... Pero hay otros gastos. Ahora viajan a China, nada menos, y ese es un trayecto caro, está el alojamiento, etcétera. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, de esos sponsors, más ahora Sinergia Tech nos confirmó el apoyo también. Y bueno, todavía estamos buscando algunos más. Lo que falte lo ponemos nosotros, obviamente. Y también lo que apoya gran parte de los pasajes es el Plan Ceibal. Ir hasta allá lo apoya el Ceibal. Cuéntenos, la competencia es dentro de muy pocos días. ¿Se va a transmitir en vivo por televisión? ¿En la computadora se podrá ver? Preguntan algunos oyentes. Y la verdad que el año pasado creo que no había una transmisión en vivo. En realidad no hay transmisión alguna. Capaz que este año implementan algo, visto que... Pero ¿te imaginas por qué? Preguntan. Sí, para... ¿Cómo alentarlos? ¿Cómo hinchar por ustedes? Y no sé, nosotros tenemos la página de Facebook Uruguay en RoboCup, que es de ahí podemos estar actualizando y mandando videos de las corridas que nosotros hacemos, las pruebas, las distintas oportunidades. Pero en realidad la misma competencia, no sé si este año van a implementar alguna transmisión online, no creo, pero... o sea, todos los videos que hay provienen de los equipos que filman y muestran. La última pregunta. ¿Cómo imaginan el futuro de ustedes dos?
Y bueno, como te decía hace un rato, o sea, yo ya estoy en sexto y el año que viene ya voy a entrar a la facultad de ingeniería, ahí en Lovelar. Y bueno, espero recibirme en el mejor tiempo que pueda y si puedo después se me da la oportunidad de ir a hacer un posgrado en robótica a otro lado para poder dedicarme a esto. Esta es tu vocación, punto. Sí, por el momento no pienso variar mucho. Pedro, te falta un poco para llegar a la facultad. Pero sí, medio que lo mismo. Me quiero dedicar a la robótica o algo relacionado con la robótica, programación, electrónica, mecánica. Y sí, en un principio sería ir a terminar el liceo acá, ir a la facultad y si se puede en algún momento hacer algún posgrado o algún curso en el exterior para poder agregar un poco más de conocimiento. En perspectiva, desde 1985. Pedro Sales, Guillermo Trinidad, felicitaciones por lo logrado hasta ahora. Mucha suerte en China en los próximos días. Al profe Federico Andrade también, obviamente, el reconocimiento por todo su trabajo. Y bueno, vamos a estar en contacto, ¿les parece? No les vamos a perder pista en China. Me parece bien. Nos van a ir trasladando la experiencia, no digo en directo, pero casi, así los oyentes no se pierden, ¿de acuerdo? Bueno. Y después, después tendremos otra oportunidad para charlar más largo. Bueno, esperemos que nos vaya bien. Hasta la próxima. Nos vemos a la vuelta. Hasta la próxima.